cuestionadora de las diferencias para que no se traduzcan en indiferencia. Dicho de otro modo, ¿cómo podemos recuperar la capacidad de las diferencias para interrumpir la realidad y no solamente para confirmar lo dado, lo que tenemos? Ese era el desafío en relación a las diferencias que para mí se abría. Entonces, bueno, podemos decir incluso que era un poco paradójico estar justamente pensando, recopilando todas esas prácticas que habían sido tan importantes en la década de los años 90, que hablaban tanto de la diferencia al mismo tiempo que yo tenía estos dos grandes dilemas en la cabeza. Entonces, yo creo que, bueno, que tenía que ver con el tiempo, con el momento en el que empecé a escribirlo. Bueno, entonces con todo esto empiezo a recopilar toda esa información y ahí, bueno, pues empiezan a aparecer todas las experiencias de los grupos autónomos de mujeres desde finales de la década de los años 80, de las primeras redes de mujeres migrantes, de los primeros colectivos de trabajadoras sexuales, de los primeros colectivos también de mujeres transexuales, de los primeros colectivos de mujeres precarias, bueno, todas las redes que tenían que ver con el movimiento antiglobalización, etcétera, etcétera. Y ahí empieza a aparecer la necesidad de hablar de nuevos feminismos. ¿Pero qué significa esto de los nuevos feminismos? O sea, en realidad, ¿qué hay de nuevo en los nuevos feminismos? No puedo detenerme, no me voy a detener mucho en esto porque sería muy largo, pero sí que quería señalar tres desplazamientos que creo que tienen lugar en estas prácticas, en el interior de estas prácticas, y qué es lo que nos va a permitir hablar de nuevos feminismos. Y que creo que puede responder a algo también que preguntaba Raquel, ¿no? En relación a este feminismo de las mujeres de la librería de Milán y así. Yo creo que aquí se puede como ver un poquito la diferencia o el punto, bueno. El primer desplazamiento que opera en estas prácticas es que se va a cuestionar que exista una única experiencia de la identidad femenina y se va a empezar, digamos, a descubrir la complejidad y lo múltiple de toda identidad. Esto es fundamental porque, claro, si os fijáis, esta idea de que existe una única identidad de lo femenino era lo que constituía el núcleo fuerte de la categoría de la mujer, esa categoría en singular y con mayúsculas. Cuando se empieza a hablar de que no existe solamente una única experiencia de la identidad femenina, es cuando entonces vamos a empezar a hablar de las mujeres en singular y en minúsculas. Pero por otra parte también se va a empezar a cuestionar que exista un único sistema de opresión, monolítico, el patriarcado. Y se va a empezar a pensar si no existen más bien diferentes sistemas de opresión que se entrelazan entre sí. Y ahí pues aparecen todos los temas del racismo, el heterosexismo, el clasismo, etc. De hecho hay algunas autoras que hablan de algo impronunciable, que es algo así como el capitalismo heteropatriarcal racialmente estructurado. ¿Cómo decir esto? Es prácticamente imposible, pues entonces esta compañera y amiga, Amaya Orozco, lo que hace es justamente recoger de Donna Haraway esta idea de la cosa escandalosa. Hoy en día estamos ante esa cosa escandalosa donde se imbrican todos esos sistemas de opresión. Pues bien, dada justamente que no existe una experiencia única de la identidad femenina y por otro lado que estamos ante esta escandalosa cosa, se produce el tercer desplazamiento, que es que digamos, estas prácticas empiezan a cuestionar que el movimiento feminista sea un movimiento unitario. Sea un movimiento unitario, bueno, si os dais cuenta además en relación al movimiento feminista de la segunda ola, había esta sensación realmente, bueno, en el Estado español era clarísimo, porque había incluso la plataforma de organizaciones feministas del Estado español que aglutinaba todas las organizaciones y asociaciones que se iban creando desde más o menos el año 1975. Más o menos. Entonces había esta idea de unidad, ¿no? Una especie de paraguas enorme dentro del que convergían todos los grupos y asociaciones. Pues bien, como digo, las prácticas feministas posteriores van a cuestionar esta idea de unidad y es más, se va a cuestionar que las pretensiones de totalización y de universalización. Esta crítica digamos, las pretensiones que en algunos momentos ciertos sectores del feminismo han podido tener de tratar de hablar en nombre de todas las mujeres. Digamos que va a haber toda una reflexión teórica y práctica en torno a exigir de algún modo que no se hable en nombre de todas las mujeres. Pues bien, con estos desplazamientos lo que podemos decir es que los nuevos feminismos son las prácticas políticas que nacen
cuando el problema de las diferencias les es absolutamente inherente. No solamente el problema de la diferencia entre hombres y mujeres, sino también las diferencias entre mujeres por una parte y por otra parte las diferencias entendidas como eso que nos constituye también subjetivamente. Esta idea de que la subjetividad está constituida por una experiencia múltiple también en relación al poder y no solamente una experiencia unívoca. Entonces, los nuevos feminismos entendidos como ese pensamiento y esa práctica de la diferencia en un sentido amplio. Pero ¿qué ocurre? Y aquí aparece, claro, el gran desafío. Pues todo esto está muy bien, pero ¿cómo hacemos política con todo esto? ¿Cómo seguimos pensándonos, ¿no? Y entonces ahí aparece la cuestión clave que planteaba Márgara, de esta gran pregunta de ¿qué política se puede con un sujeto que ya no es uno? Y aquí aparecen los dos grandes peligros a los que se enfrentan estas prácticas políticas. El primero de ellos es justamente el que se produzca un mayor aislamiento y una mayor fragmentación. Digo mayor porque justamente creo que las políticas neoliberales lo que tratan es de eso. Entonces existe el peligro de algún modo ceder a esa fragmentación y a ese aislamiento. Y el otro gran peligro es ceder al relativismo. Bueno, si total no tenemos grandes categorías en las que apoyarnos, tampoco tenemos grandes relatos a los que acudir, pues entonces no podemos decir nada de verdad, todas las posiciones son igualmente válidas y aquí entramos en la lógica del todo vale. Una de mis mayores preocupaciones era justamente cómo romper con esa lógica del todo vale y cómo romper con esa lógica de la fragmentación. Y entonces aquí aparecía para mí el desafío de pasar tanto de una política de la identidad en la que se afirman, digamos, los sujetos fuertes, sea la mujer con mayúsculas, como una política de las diferencias en las que afirmamos nuestras diferencias desde otra identidad y no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Y que, de algún modo, teníamos que pasar a una política de lo común. ¿Qué significaba para mí esa política de lo común? Pues esa política de lo común significaba, por una parte, tratar de nombrar, elaborar y dar cuenta de aquello común que existe ya en la experiencia social. Y por otra parte, empezar a pensar al mismo tiempo cómo nos imaginamos vivir juntas y juntos. Y aquí aparecía la pregunta de ¿qué puede constituir hoy una vida digna, una vida buena? Hablábamos allí en España también. En este sentido, esta política de lo común para mí tenía un doble sentido. Por una parte, una política relacionada con la escucha. Se trata de escuchar todas esas redes, todas esas formas que tienen que ver también con el cuidado, ¿no? Porque son formas que de algún modo están sosteniendo ya la vida, pero no se trata de quedarnos solamente en ellas, no se trata solamente de descubrirlas o de escucharlas, sino que tenemos también que atrevernos a inventar y a pensar cómo queremos que sea eso común, cómo queremos que sea esa vida común. Y aquí, para mí, bueno, tenía totalmente el sentido justamente del subtítulo del libro. Si os fijáis, el subtítulo es sentidos comunes en la dispersión y para mí hacía referencia a este doble movimiento. Por una parte, indagar y ver cuáles son esos sentidos comunes que ya están sosteniendo la vida y que ya están, digamos, produciendo ese mundo común. Pero por otra parte también atrevernos a imaginar nuevos sentidos de mundo. ¿Por qué? Porque el sentido es algo que nunca está cerrado completamente. El sentido no es algo dado de manera plena ni es algo dado definitivamente y por tanto teníamos que atrevernos justamente a pensar que otros sentidos comunes podíamos construir también en la dispersión. Y bueno, con esto ya lo dejo y nada, agradeceros de verdad a todas estar aquí y bueno, que es un placer. No, pues gracias Silvia y vamos a abrir quien quiere participar, preguntar, comentar, aquí de quienes nos están acompañando hoy. Pues si no, entonces voy a hacer yo una... Ah, ok. Saber cuál es la coincidencia con el zapatismo. ¿Alguna otra? ¿Por qué no tomamos unas 3 intervenciones? Bueno, mi pregunta sería, cuando hablas de vida digna, de dignidad de la vida, si nos vamos al discurso, ¿no? Liberal de los derechos humanos, ¿no? autonomía desde el individualismo, etc. ¿Qué tanto te has basado en estas epistemologías del sur, en esta suma causa
quechua, etcétera, ¿no? Si Dani, te llegaste de algunos de estos nuevos discursos globales del sur para poder dar un contenido a esto que hablas de vida digna, ¿no? Sería mi pregunta. ¿Sí?